Entrevistas a escala comunal. Bien, estamos ahora comunicados con Martín Machaín, él es director del portal en elsubte.com. Hola Martín, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Bien? Todo bien. Martín, ayer se cumplieron 3 años de la primera inauguración de la línea H. Exactamente. Contanos un poco cómo viene la línea, a ver. Bueno, ayer en realidad, como siempre aclaro, fue la primera inauguración de las dos inauguraciones que tuvo la línea H, porque en realidad el 31 de mayo del 2007 no comenzó a funcionar, sino recién hasta el 19 de octubre, por los problemas que recordaremos todos ocurrían producto de las campañas electorales de aquella época. La línea H se inauguró con 5 estaciones y desde entonces que no hubo muchos avances para ninguno de los dos lugares más que las estaciones Parque Patricios y Hospitales, que están en construcción desde incluso antes de que se inaugure la línea H en su tramo actual. Esas estaciones han avanzado un paso bastante lento, producto de algunos inconvenientes, tanto en la estación Parque Patricios, donde se registró un derrumbe más o menos para esa época, para el 2006, como así también por la reducción de presupuesto que sufrió en 2 oportunidades el subte, tanto en una gestión de Tellerman como también en la gestión de Macri al principio de su mandato. Y bueno, actualmente han avanzado por suerte, recién este año se han reactivado con cierta velocidad las obras, y también la estación Corrientes, que estaba finalizada desde más o menos principios del 2009, se ha decidido finalmente darle un presupuesto acorde a lo que les falta a la estación para que pueda ser inaugurada, esperemos, a fin de este año. Justamente ayer en el diario La Nación había un informe, ¿no?, acerca, bueno, de las demoras generales, ¿no? Digo, no solo de la línea H, sino de la mayoría de las líneas. ¿Qué balance se puede hacer, Martín? Bastante oscuro. Claro. Intento ser siempre un poco pesimista, pero igualmente hay que rescatar algo. A ver, los últimos años no se han avanzado, como recién te decía, con ninguna línea más que con la línea H, y las extensiones de las líneas existentes, que son incluso anteriores a la inauguración de la línea H, algunas realmente vienen pero muy demoradas, como la extensión de la línea B, que va de Los Incas hasta Villa Urquiza. Son 2 estaciones que están en construcción, también incluso antes de que se inaugure la estación Los Incas y Tronador en 2003. Ya estaban en construcción en el año 2002, estamos en el 2010, o sea, para 2 estaciones, 8 años de construcción, me parece un número bastante excesivo y nada parecido a lo que se hace en otras partes del mundo. El panorama era desalentador hasta principios de este año en el cual pareciera que los últimos 2-3 meses la gestión de Picardo ante Subterráneos de Buenos Aires pareciera tener al menos voluntad de reactivar las obras. Yo nunca me termino de esperanzar porque han habido siempre intenciones de reactivar obras y después no ha quedado en nada, pero pareciera que esta vez, incluso hablando con contactos dentro de Subterráneos de Buenos Aires, hay voluntad de retomar la velocidad de las obras existentes y de prolongar la línea H hacia sus 2 sentidos, hacia la estación Sáenz y hacia la estación Facultad de Medicina, con lo cual ya se está trabajando incluso hoy en los pliegos para el llamado a licitación para al menos comenzar esos tramos. No se sabe obviamente nunca cuándo se terminarán, pero por lo menos se está trabajando para comenzarlos. Martín, el año que viene hay elecciones. Uno especula con lo siguiente, ¿no? Digo, bueno, en realidad uno conoce la dirigencia política de nuestro país y de nuestra ciudad, y la experiencia marca que las obras a veces se demoran exprofeso, ¿no? Digo, y la fecha, bueno, cuando se acercan las elecciones, ahí se inauguran las estaciones que faltan. Según tu panorama, ni eso vamos a tener. No, mira, lo que probablemente ocurra el año que viene es algo que en realidad nosotros, los que estamos en el sitio, estamos temiendo que va a ocurrir desde incluso el inicio de la gestión de Mauricio Macri a fines del 2007. Lo que tememos que ocurra es que se inauguren a fin del año que viene todas las estaciones que en realidad están, como bien te decía antes, en construcción en algunos casos desde hace 8 años. Con lo cual se van a inaugurar estaciones que fueron no solo iniciadas por el gobierno anterior, sino por el anterior, o sea, por Ibarra, Claro. Y por Ibarra en su primer mandato, o sea, se van a inaugurar estaciones el año que viene de ya hace varios años que están en construcción, y bueno, los inaugurará Macri a fin de su gestión.
como mostrando que al menos se reactivaron las obras. La verdad que no me parece, más allá de la visión política que uno tenga o no, no me parece que sea propio de un mérito de un gobierno inaugurar obras 8 años, 9 años después. Pero bueno, es lo que ocurrirá el año que viene. Aparentemente se inaugurarán las estaciones tanto de la A como de la B, y el gobierno nacional pareciera querer competir para inaugurar la estación Correo Central, que es la primera estación posterior a Bolívar, la terminal actual de la línea E, que es la única obra de subtes a cargo de la Nación. Están haciendo lo posible para poder llegar a inaugurar esa estación, al menos en cuanto a las obras, siguiendo el fiel ejemplo de Tellerman con la línea H en mayo del 2007, para poder hacer contraste con las inauguraciones que hará Macri también por esa época. O sea que vamos a ver, se va a repetir un escenario como el del 25 de mayo, ¿no? Es decir, por un lado el Colón y por otro lado los festejos de la 9 de julio. Por acá, por un lado estaciones de la B, por otro lado estaciones que inaugura el gobierno nacional. Bueno, esperemos que sea fructífero, ¿no? Es difícil pronosticar, porque la verdad que también de todo ello depende la velocidad misma de las obras, que no la deciden los dirigentes, sino los ingenieros y arquitectos a cargo de las mismas. Pero las intenciones, al menos por lo que hemos podido recopilar los últimos días, es esa. Bien. Por último, Martín, te pregunto algo, bueno, que digo, una amenaza permanente, ¿no?, para los usuarios de subte, tiene que ver a veces con la interrupción del servicio, ¿no?, por un reclamo gremial de los trabajadores del subte. ¿Se está resolviendo la cuestión de fondo? No. Lamentablemente no está ni siquiera en vías de resolverse, está bastante frenado. También hay que aclarar algo. Nosotros siempre aclaramos en nuestro sitio que no tenemos ninguna tendencia para ninguna parte de ninguno de los lados de la discusión, pero en los últimos días, especialmente fines de la semana pasada y el día de ayer, se registraron bastantes demoras e incluso unas pequeñas interrupciones en algunas líneas, especialmente en la línea A y en la línea B. Queremos aclarar que no han sido producto de conflictos gremiales, pero la gente la verdad que está muy sensible con este tema, y cuando se interrumpe una línea, lo primero que piensan es que están haciendo paros sorpresivos. Han aclarado reiteradas veces la gente del gremio que no harán paros sorpresivos, sino que serán todos avisados con cierta antelación. Aún así, más allá de eso, no está en vías de resolverse el tema, no está en prioridad del gobierno nacional otorgarles la personería gremial. También es cierto que han roto el pacto el pacto llegado el año pasado de no hacer paros y de esperar al menos un año. No ha pasado ni un año y ya han vuelto con los paros. Bien. Martín Machaín, entonces, director del portal en el subte.com. Gracias por tu tiempo, Martín. Gracias, un saludo. Hasta luego.